21 de marzo. Hoy celebramos a los que tienen trisomía del 21, es decir, 3 cromosomas número 21 en lugar de 2. ¿Que no sabéis quiénes son? Pues Carlos, Felipe, Inés, Paloma. El 21 de marzo es su día. El día en que celebramos que tienen los mismos derechos que nosotros, que tienen derecho a una familia, a un trabajo. Celebramos que estén con nosotros, porque su alegría nos enseña a vivir. Celebramos que no es verdad que sufran más que el resto, pero sí que lleven mejor sus dificultades. Celebramos que estén siempre sonriendo. Celebramos que estén siempre jugando. Celebramos que no se avergüencen de mostrar su cariño. Celebramos que hayan desmentido otras discapacidades. El 21 de marzo celebramos que somos una sociedad muy inclusiva, ¿verdad? 21 de marzo, Día del Síndrome de Down. En Islandia, el 69% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Eslovenia, el 76% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Chequia, el 77% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Dinamarca, el 79% de los niños con síndrome de Down son abortados. En Portugal, el 80% de los niños con síndrome de Down son abortados. En España, el 83% de los niños con síndrome de Down son abortados. ¿Lo celebras hoy? ¿Le abortarías mañana? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que nos están ustedes viendo desde cualquier parte del mundo, es lo que tienen las nuevas tecnologías. ¿Les abordaría usted mañana? Hacen la pregunta en esta maravillosa campaña de la Asociación Nacional de Propagandistas, de la ACDP, Asociación Católica, no Nacional, Asociación Católica de Propagandistas, que hace un trabajo desde el punto de vista del derecho a la vida maravilloso. Y así que felicitar, probablemente es Jaume Vives el que está detrás, pero al rector de la Universidad de San Pablo CEU, también a Alfonso Bullón, felicitarles por esta campaña. Somos una sociedad que es capaz al mismo tiempo de estar pues eso, diciendo que tenemos que defendernos de los rusos, que los rusos son malísimos, que son capaces de quitarle la vida a mucha gente, y eso es verdad y eso es absolutamente condenable. Pero quien condena es una sociedad que es capaz, y en este caso hablo ya de España, hasta las 22 semanas de embarazo, hasta las 22 semanas, explícitamente lo prevé la ley, es capaz de meterle una cánula o con cualquier otro procedimiento corrosivo, matar a una criatura, insisto, porque por el solo hecho de que tenga la trisomía 21, de que venga con síndrome de Down. Esa es la sociedad en la que vivimos. Fíjense que hemos necesitado algunos años para que viniera un presidente de los Estados Unidos a declarar que en Estados Unidos hay dos sexos, hombre y mujer. No es una declaración nueva. En el Génesis ya hace miles de años está escrito en la propia Biblia que Dios los creó mujer y hombre. Bueno, pues ha tenido que venir Donald Trump para recordar que efectivamente en la humanidad hay dos sexos, los hombres y las mujeres y los hombres. Ojalá llegue el momento en que muchos dirigentes en el mundo sean capaces de salir a la palestra y decir se acabó este asesinato masivo, este infanticidio de seres humanos. Ojalá. Yo creo que eso va a acabar llegando porque la realidad se acaba imponiendo. La verdad acaba saliendo a la luz, la verdad acaba imponiéndose. Vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo vamos a hablar del mundo de la sanidad y vamos a tener algunos invitados muy interesantes y, por supuesto, los que ahora mismo les presento, que son la sustancia de nuestra tertulia en este programa. Don Luis del Pino. ¿Qué tal está usted, don Julio Ariza? Estoy bien. Me ha parecido precioso el vídeo sobre el Día del Síndrome de Down. Efectivamente, es la gran hipocresía de nuestra actual sociedad. Gente pidiendo, consintiendo, incluso fomentando que se aborte a los niños con síndrome de Down, pero eso sí, luego llega el Día del Síndrome de Down y todos ponen hashtags y cosas así para fingir solidaridad, ¿no? Bueno, celebran a ese 17% que sí ha podido nacer, porque como hemos visto en las estadísticas, estamos hablando de que el 83% de los niños que vienen con síndrome de Down en España son asesinados. Ya está bien, de lo de abortados es muy preciso,
pero asesinados hace referencia a la muerte de un individuo inocente, la muerte provocada de un individuo inocente. Así que en España llegan a nacer ese 17%, que en números aproximados son entre 350 y 500 personas las que nacen con síndrome de Down en España, y si haces la cuenta inversa, si son 500 los que llegan a nacer, son más o menos 2.500, entre 2.500 y 3.000 a los que efectivamente se les hace desaparecer para la vida en España. Don Antonio Burgueño, usted es médico y tiene el juramento hipocrático, así que tendrá usted algo que decir. Pues no por el juramento precisamente, sino en este caso concreto, porque no saben lo que se pierde. No saben lo que se pierde. Yo llevo hoy en la cartera y no lo sabía, que era el día no puedo decir que deba ser el día del abortista, sino todo lo contrario, de aborrecerlo. Bien, pero llevo en la cartera un jugador de futbolín que me ha hecho para un amigo, para un chico amigo, vestido de Real Madrid, y lo llevo porque uno de mi pueblo, que es ebanista y tiene un hijo con síndrome de Down, está feliz porque le ha dedicado a enseñarle a tornear y enseñarle a pintar jugadores para futbolín. Y nunca sabía él lo feliz que iba a ser con este niño. Por lo tanto, yo que he tratado a muchos niños y a muchas familias, no he visto familias más felices con su hijo que los que tienen un hijo en síndrome de Down. O sea, no saben lo que se pierden. A lo mejor hay alguien que dice, no te tocó. Yo ya no estoy en edad de adoptar, pero desde luego una joya. Muchas gracias, Antonio. Buenos días o bienvenido, Josep María Francás, que es usted biólogo, sí. Y en estas cosas de la vida sabe usted mucho. Soy bichólogo, sí, pero a ver, yo voy a repetirme un poco porque lo dije todo ayer, pero así no es malo repetir. A ver, aquí estamos ante un tema que se engloba dentro de otro. Si el aborto ya es un crimen repugnante, en el caso de los síndromes de Down creo que hemos hecho un salto cualitativo importante, porque en el fondo es limpieza eugenésica, y eso es una cosa que es un poco probablemente peor. Yo ayer recordaba que los niños, niñas, lo que se quiera que tienen síndrome de Down, no les falta nada, simplemente les sobra un cromosoma, pero no les falta nada. Por tanto, son absolutamente igual que nosotros, con un cromosoma más. No es la única trisomía que hay en genética, precisamente, pero esa lo es, ¿no? Y también recordaba que cuando el régimen de un tal Hitler nazi en Alemania empieza sus salvajadas, de las primeras que empezó fue la esterilización de lo que se llamaban en aquel momento deficientes, que en este caso serían minusválidos, como se quiera, ¿no? La esterilización. Y aquí hemos hecho un paso más, que es la aniquilación. La gran desgracia que tienen los niños y niñas de Down es que es una enfermedad genética. Y eso es la gran desgracia, porque al ser genética es bastante predecible. Se pueden hacer pruebas y tú puedes saber que vas a tener un niño con síndrome de Down. Con lo cual, lo que han tardado los asesinos en apuntarse a eso es nada, porque al poderse anticipar, pueden aconsejar que te lo cargues. Y eso es lo que está pasando. Pero insisto que eso es genética, porque es control genético de la población. Eso, si lo llegamos a plantear hace unos años, se hubiera rasgado las vestiduras hasta el más salvaje de los humanos, vamos. O sea, la eugenesia era una cosa que salía en novelas de ciencia ficción como un tema impensable. Bueno, pues está instaurada, no sé si en el mundo, pero en Europa lo tengo claro. O sea, no solamente es aborto, sino que al mismo tiempo es control genético de la sociedad, y esto creo que ya más bajo no podemos llegar. ¿Cuáles serían las razones, don Luis, don Antonio, para que una sociedad que además tiene una capacidad para informarse altísima, mucho más que probablemente toda la historia
y que puede tocar casi con las manos y ver con sus ojos lo que hay dentro del vientre de una mujer y reconocer esa vida humana y ser capaz de escuchar sus latidos y de verlo con una ecografía. Es decir, ¿cuál sería la razón para que no sea capaz esta sociedad de emitir un dictamen definitivo acerca de una prohibición rotunda del aborto y por supuesto, el rechazo del aborto como un derecho? ¿Qué pasa en la sociedad moderna para que eso sea así? Pues pasa que han triunfado toda una serie de planteamientos propagandísticos que han ido dirigidos a plasmar en la mente de las personas el hecho de que el aborto es un derecho de la mujer, lo cual viene desde la famosa sentencia Roe versus Wade en Estados Unidos, infame sentencia que consagró el aborto como un derecho, ignorando que, hombre, no puede haber ningún derecho más fundamental que el derecho a la vida de un ser humano. Entonces se ha llegado a imbuir en la sociedad toda una serie de mentiras para mantener esa ficción, entre las cuales, por ejemplo, pues todos hemos discutido en redes sociales con gente que te decía, no, pero es que un niño en el vientre de su madre es parte del cuerpo de su madre. Pero vamos a ver, ¿me estás diciendo que te perdiste el capítulo de Barrio Sésamo donde enseñaban la gallina y el huevo y explican que el huevo no es la gallina aunque se origine en su interior? Es decir, se ha llegado a unos extremos de razonamiento extralógico, pues completamente demenciales, pero es todo una campaña de propaganda de quienes han querido impulsar el aborto como manera de evitar en Occidente el crecimiento de la población. Y además, si uno indaga de dónde viene esa manía de que Occidente la población no crezca, de que introduzcamos sistemas de control de natalidad tan brutales como lo es el aborto generalizado, pues eso tiene su ancla en unos informes, los del Club de Roma, que fueron aquellos famosos informes que decían que el crecimiento de la población iba a conducir a una carestía de recursos y a guerras y hambres y tal. Maltusianismo. Maltusianismo. Informes, por supuesto, completamente absurdos, basados en modelos de ordenador que habían elaborado unos sesudos académicos en Estados Unidos y que en realidad no era sino un instrumento para tratar, un instrumento por parte de gente que trabajaba directamente al servicio de la Unión Soviética para tratar de evitar el crecimiento en el sistema capitalista, que inherentemente es mucho más eficiente que el sistema comunista, ¿no? Bueno, pues aquel maltusianismo derivado del Club de Roma se tradujo, por ejemplo, en las campañas de promoción del aborto para tratar de reducir el crecimiento de la población. Y bueno, pues la sociedad es que lo acepta todo. O sea, si tú la machacas con una propaganda suficientemente repetida, como muy bien dijo Goebbels en su momento, la sociedad compra todo, desde que los judíos son subhumanos hasta que la esclavitud es permisible, hasta que el aborto es algo a lo que se tiene derecho, porque lo que hay dentro del cuerpo de la mujer no es un ser vivo, ¿no? Don Antonio, ¿qué responsabilidad tienen los médicos, el personal sanitario que conoce de cerca y a fondo esa realidad? ¿Qué responsabilidad tienen en que la sociedad haya llegado a creerse, a estar manipulada de tal manera que crea lo que decía don Luis del Pino, que eso que está dentro de la madre es una parte de ella? Hombre, yo creo que dentro de la profesión, no es por defenderla, pero la línea del aborto está muy marginada. Son muy pocos los hospitales que tienen, hospitales públicos y hospitales privados que tienen una unidad de aborto en la que poquísimos, o sea, la mayor parte son clínicas concertadas y en esas clínicas concertadas trabajan médicos con mascarilla. Quiero decir que no están en la profesión normal,
prácticamente se trata de médicos que están muy marginados y que se dedican a eso, en algunos casos con pingües ganancias, pero sin embargo no compatibilizan, aparentemente, no compatibilizan la actividad abortiva con la actividad de diagnóstico y de tratamiento de las mujeres normales, vamos, normales, para actos normales. Por lo tanto, yo sigo diciendo y denunciando que en un porcentaje altísimo de casos el aborto en España es producto de una marginación social de la prostitución. O sea, las redes de prostitución son las mayores, los mayor cúmulo de clientes que tiene esta actividad. Por una razón, porque el número de abortos que llevan, la media de abortos que llevan algunas mujeres, algunas son de 3 abortos al año. O sea, no hay otra explicación, nada más que eso se sabe, es decir, está en las claves de cuántos abortos hay, cuántas coincidencias, y de que hay coincidencias de que las mujeres que abortan una vez, abortas una segunda y una tercera muy frecuentemente, muy de seguido. Por lo tanto, está en las manos de esta mafia que, quitando eso, pues entraríamos en una clasificación de una serie de mujeres que aceptan el aborto, probablemente muy a su pesar, según las estadísticas y los informes que se han hecho en el mundo sobre razones del por qué han abortado, que sigue siendo una sumisión tan pregonada y tan falta de razón en una sociedad que tanto habla de la igualdad de sexos y la igualdad de derechos, y que, a diferencia de lo que pregonan la gente que va con yo quiero la libertad y busco la libertad y la igualdad de sexos, y ahí va con una pancarta de libertad de aborto. Es decir, es algo increíble. No hay una sumisión más grande que el llegar con este tipo de pancartas para defender encima la libertad de la mujer. Bueno, yo creo que es todo lo contrario, es una interpretación errónea de lo que es la igualdad de derechos. El hombre no aborta, pero el hombre ha provocado un embarazo y podría opinar, pero no opina, consciente. Pues esto es una situación en la que la sociedad debe plantearse seriamente Antonio, desde un punto de vista concreto, y hablando de la posición de los médicos respecto al tema del aborto, ¿qué sentido tiene que se realicen casi sistemáticamente amniocentesis a las embarazadas, sabiendo que una de cada 120 amniocentesis produce un aborto, es decir, que acaba con la vida del niño, y sabiendo que en realidad la amniocentesis está buscando deficiencias genéticas, como es el caso del síndrome de Down, es decir, que casi va dirigida específicamente a saber si el niño es síndrome de Down, y si lo quieres saber, evidentemente primero, solo por una razón, para acabar con él. Lleva razón. Primero, la técnica se hace por muchas razones, no solo por el derecho que tiene la mujer a que se la hagas. O sea, en España es el derecho de la mujer a que yo quiero saber, y tiene la obligación en la sanidad pública y privada
de responder a esa demanda. No puede negarse un médico a hacerlo. Primer tema. Segundo tema. Tú haces una amniocentesis por muchas razones de enfermedades del feto que pueden incidir en el embarazo y en la viabilidad de un embarazo y en la consecución de un embarazo que puede terminar de una forma nociva para el feto y para la madre. O sea, la amniocentesis es una técnica que, como todas las técnicas en medicina, tiene un riesgo para el receptor. Por lo tanto, no se puede negar. El médico, en un servicio público y privado, a que en la relación médico-paciente, ahora es un interrogante, yo le hago a usted la técnica porque usted me está pidiendo el acceder, que casi nunca le dice la mujer que va a abortar. O sea, yo quiero saber cómo va mi embarazo. Y quiero saber cómo va mi embarazo, estoy en una edad en la que puedo tomar decisiones, pero no se lo aclaran. O sea, por lo tanto, como la ecografía está dando imágenes en las que la mujer tiene derecho a saber si esa figura fetal puede tener problemas, pues evidentemente algunos tienen problemas. Algunos se les ve que tienen una cámara dentro del corazón, tienen esas anomalías y cosas, y tienen su obligación de decirlo. O sea, es una sociedad en la que no puedes tratar el tema científicamente, apartarlo y decir esto es un secreto profesional. Tienes que decírselo a la mujer. Pasa que la mayor parte de las pruebas, Antonio, si me permites, no conllevan un riesgo para el feto. En la amniocentesis sí, conlleva un riesgo evidente para la vida del feto. Para la vida del feto, para la infección de la madre. Para la vida del feto y para la supervivencia de la mujer. Claro. Porque la amniocentesis puede generar una infección que la propia mujer puede perturbarle su supervivencia. Por lo tanto, todas se hacen con consentimiento informado de que es una técnica de riesgo. Un riesgo cada día más pequeño, obviamente, como es el hacer una punción lumbar. Pero evidentemente... José María Francás. Venga. A ver, sobre esto, lo único que quiero recordar es un criterio biológico que está muy estudiado en todos los animales. Cuando un feto es inviable, es inviable. Es decir, que se muere solo. Y por eso hay tantos abortos naturales. Lo que no se produce en los distintos cuerpos es que aparezca un feto inviable nacido. Eso es rarísimo. Pero yo quería ir un poco más al fondo, porque le has preguntado, Luis, una cosa que me ha parecido muy interesante, que es la explicación de esto. Y he encontrado así rápidamente dos frases en la historia que explican bastante bien porque ahora mismo aceptamos el aborto. Una es muy al principio del Génesis, creo que es casi en las primeras páginas, que dice algo así como seréis como dioses. Tentación primera que no ha parado. Entonces, la especie humana le gusta ser Dios y por lo tanto decir sobre la vida y la muerte de los demás. La segunda frase sería más filosófica y es de Nietzsche, cuando dice Dios ha muerto. Entonces, claro, si queremos ser como Dios y si Dios ha muerto, barra libre. Pero me voy a ir a otro campo que me gusta más, que es el campo del comportamiento etológico. ¿Cómo se ha manipulado todo eso? Y así, rápido, porque no me lo había preparado, pero rápido, diría que la manipulación para llegar donde estamos es, primero, separar el amor del compromiso. Y ahí podríamos tener todo el tema del divorcio. Es decir, yo te quiero mucho, pero mientras dure. Y cuando decida que ya no dura, que te zurzan. Eso es una separación ontológica clave. Amor del compromiso. El segundo, separar el sexo del amor. Antes no estaba separado, ahora sí. Ahora una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. El tercer paso es separar el sexo de la procreación. Y a partir de ahí estamos donde estamos. Es decir, se ha convertido ya en el aborto y todo ese tipo de cosas, que es uno de los muchos males que vienen de eso, porque primero fijaos que viene la falta de compromiso, la falta de amor, la falta de generosidad, la falta de todo. El último horrible es que se transforma el aborto en un método de anticoncepción,
Cuando me ha fallado la marcha atrás, me ha fallado la marcha adelante, me ha fallado no sé qué, pues entonces me queda uno. Y a partir de ahí es por donde ha entrado. Se podrían hacer otras consideraciones, pero para no agotar el tiempo me quedo descansado haciendo estas, porque no son habituales. Cambiamos de tercio, música de cambio de tercio. Agencia Estatal de MEMA, de Mónica y Médico y Madre, parece que ha sido rechazada en el Congreso de los Diputados. Casualmente, pues fíjate, han convergido en ese rechazo nada más y nada menos que dos antagónicos, como son Vox y Junts. ¿Pero por qué? Y el PP, que no se sabe si es antagónico o es agónico. Pero lo triste es saber por qué se ha rechazado. Vamos a saber primero, tenemos un deco, yo creo. Eso es lo triste. ¿Lo tenemos, amigos, compañeros? Los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar decepcionados porque las instituciones y el Partido Popular, Vox y Junts no se han puesto del lado de la protección de la salud. Y bueno, pues esperemos que rectifiquen, la volveremos a traer, como no, porque de lo que estamos hablando es de la protección de la salud pública, de la importancia de la salud pública, de la importancia de la vigilancia epidemiológica, de la importancia de reconocer los aprendizajes de la pandemia, ¿no? No hemos tenido una pandemia de estas características tan duras para que ahora los pequeños regates cortos de la política, la mala práctica política, ¿no? Porque creo que esto, en el caso del Partido Popular, es una pataleta. Es una pataleta. Bueno, una pataleta, Mónica. Que hables tú de pataletas, que eres una pataleta andante, pero en fin, te ha caído esto de ser, o nos ha caído a los demás. Parece que es que nunca yo he entendido que fuera obligatorio ser auténticamente analfabeto para ser ministro, pero parece que esto ya debe ser por ley. ¿Qué es esta agencia? ¿Sabéis alguno de vosotros? Sí, pero a ver, la palabra... ¿Para qué sirve y por qué se han opuesto? Pero la palabra, Julio, es una simonía. la palabra pataleta tiene toda la razón. O sea, lo triste es que ayer una cosa que el PP iba a votar, que es un chiringuito más, para hacer una cosa que está haciendo otra estructura, o sea, y además de una parte, diríamos, administrativa que no tiene ni siquiera función, porque la sanidad es absolutamente transferida entre las comunidades, o sea, es inventar un chiringuito para colocar a una persona y para el que PP, el ministerio tenga algo que hacer. Sí, sobre todo pueda tocarte las narices, ¿no? O pueda manipular, pueda orientar, pueda dirigir, es decir, pueda tergiversar todo, como ya pasó. Iban a colocar además al gran señor del COVID, ¿no? De presidente, o sea, es el super chiringuito de premio. Pero lo triste del tema, digo, es que en comisión el PP estaba a favor de votar, y ayer también. Pero, como resulta que se enfadó porque le tomaron el pelo con el tema de las enmiendas del Senado en la otra ley, dijo así, pues ahora os fucís y no voy a votar. Claro, si el gran argumento es ese, madre mía, vamos bien arreglados. ¿Qué es, Antonio, esa agencia? A ver, lo que pretendía la agencia ya se sabe. El darle en estos momentos a la ministra de Sanidad, al Ministerio de Sanidad, en estos momentos, la capacidad de hacer una ley de salud pública cuando se sabe cuáles son los conceptos de la izquierda radical en el mundo y en España sobre la salud pública, es un error garrafal. Es decir, para la izquierda, la salud pública es eliminar lo que llaman ellos, y existen los determinantes de la salud. O sea, yo me he leído el proyecto de ley y es infumable. Es infumable porque para nada lo que habla es de cuáles son realmente los enemigos de la salud pública desde todos los puntos de vista, y desde luego no arregla el problema de una amenaza de una nueva pandemia, todo lo contrario, es que la deja en el aire absolutamente. Y sobre todo, pues es, efectivamente, como dice José María, es un chiringuito. Pero en el momento en el que está este ministerio, todas las comunidades autónomas, todos los médicos, en contra del ministerio, mañana hay una manifestación importantísima en contra del estatuto del funcionario y del funcionario profesional, tanto médico como enfermero, y que no lo toleran ninguno de los dos. En estos momentos, que ahí está encrispada toda la profesión,
va y saca una ley absolutamente necesaria para el articular la amenaza diaria de cómo hacer ante un cólera, ¿no? ante la gripe de cada día. Entonces, me enfada encima el que oír lo que dice Francas, que seguro que es cierto, de que el PP no tenía ningún problema de firmar esta ley, sino han sido otras circunstancias. Y me molesta aún mucho más el que la señora de Junts se saliera despavorida porque estaba la bandera española. Bueno, esto ya es que estamos en una situación de una España, de una nación, de un país, de una sociedad que está en la destrucción de la misma. Es decir, estamos propiciando el que nos destruyamos ante temas tan necesarios como decir cómo tiene que funcionar un departamento que puede ser un departamento del ministerio en el que se controle la entrada. Necesitaban quizás, Luis, a esta Agencia Estatal del Medicamento. Es una cosa que me ha venido a la cabeza al ver ese planteamiento, y es que ellos necesitan algún tipo de organismo que sea capaz de ser la avanzadilla de la Organización Mundial de la Salud en España, para poder imponer a las comunidades autónomas, que efectivamente tienen transferidas todas las competencias en sanidad. ¿Tú qué piensas? No, vamos a ver, para imponer lo que la Organización Mundial de la Salud dijera, pues ya tenemos a la Unión Europea, que seguro que tendrá 200.000 propios dedicados a trasladar lo que la Organización Mundial de la Salud dice, y ya tenemos una cosa que se llama Ministerio de Sanidad. Es que no es suficiente tener un ministro que se encargue de trasladar. De lo que estamos hablando era simplemente de crear por ley un chiringuito para colocar a Fernando Simón. Punto. ¿Por qué Junts se opone? Porque querrá colocar a alguno suyo. No, por competencias. No hay más. Por competencias. ¿Te ha extrañado a ti, viendo de donde vienes de diputado, que Junts se oponga a que desde el Ministerio, una cosa que no pintan nada, que sea un tema que tienes tu competencia exclusiva, ahora venga una señora a decir qué hay que hacer? Es evidente que el Junts y el PNV se van a poner a esto como locos, porque es un tema competencial y en otras condiciones hubieran dicho voto que no y lo meto en el Constitucional. Ahora tampoco, ahora como ya saben que esto funcionaba justito, prefieren matarlo. Creo que no me lo han explicado, ¿eh? Sí, como lo otro lo sé, porque me lo han explicado, esto no me han hecho falta que me lo expliquen. Es un tema competencial. No les gusta nunca que legisles ni en aquello que no tienen competencias. Imagínate en aquello que tienen competencia exclusiva. O sea, a mí me llama mucho la atención el que quieran colocar a Simón, porque yo, si fuera Pedro Sánchez, sería el último que me acordaría de colocar ya justo antes de irme, ¿no? Pero es un tío fiel, es un tío fiel. Ya, pero es un tío que acabó muy quemado. En estos momentos tiene una imagen pésima entre la ciudadanía después de la gestión de la pandemia. Por tanto, hombre, es el típico que al final solo colocas porque te está llamando 6 veces al día. Oye, que me dijiste que me ibas a colocar. O porque te puede dar, o porque puede sacar información que te moleste. Yo, una pregunta que haría, si me deja Julio, porque no es mi trabajo el de moderar, y estando Antonio, es: Fernando Simón ahora ya está en una estructura, ¿no? Está en una estructura. Está en el ministerio y es el jefe. ¿Es el jefe de qué? De las alertas sanitarias. Y entonces estamos ahora creando un organismo para las alertas sanitarias cuando ya hay una estructura en el propio Ministerio de Alertas Sanitarias con un jefe de las alertas sanitarias. Que eso existe, pero no existen las reglas de juego. Vale. O sea, porque las reglas de juego provienen de hace 50 años y evidentemente algunas se hicieron con la Ley General de Sanidad, que no tiene nada que ver, pero se hicieron, y realmente estamos, y como prueba pasó con la pandemia, en la que hay un desorden absoluto, y no debería. Claro, pero el desorden no es por Señores, vamos a publicidad, lamentablemente tengo que interrumpiros. No. Ahora mismo continuamos con el debate. En muy poquitos, no sé cuántos minutos, pero muy poquito tiempo estamos otra vez con todos ustedes. Hasta ahora mismo.
Tenemos una entrevista muy interesante con el presidente de la Unión Médica Profesional, don Ignacio Guerrero. ¿Cómo está usted, don Ignacio? Pues don Julio, ¿cómo voy a estar? Pues en el centro de toda esta, en fin, de todo este huracán, en la pública, en la privada. Yo creo que la encadenación de borrascas está afectando también a la sanidad. Y bueno, ¿qué voy a decir yo que no haya dicho ya Antonio Burgueño, al que le mando un abrazo desde aquí? Que estamos en la tormenta perfecta, querido Antonio, esto es la tormenta perfecta, en la pública, en la privada, y me temo que nos estamos jugando con la ayuda de nuestros políticos el futuro del Sistema Nacional de Salud. Esto es muy grave. Espero que mañana la manifestación, a la que por supuesto nosotros apoyamos, aunque no trabajamos en la pública, somos médicos privados, somos autónomos o pequeños empresarios, pero espero que mañana sirva para que la ministra y el resto de actores tomen buena nota. Y a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Don Ignacio, ya le parece, seguramente le parecerá que es un poco extravagante que yo le relacione al mundo de la medicina con el mundo de la defensa, que está tan de moda y al que parece que vamos a dedicar ingentes recursos materiales, económicos y humanos en los próximos años. Yo he vinculado ese esfuerzo, digamos, económico con la realidad de nuestra España, en la que los cuarteles de la Guardia Civil son lugares y las casas son lugares prácticamente inhabitables, donde nuestros policías, la mayor parte de ellos y guardias civiles, están cobrando a veces un 30 hasta un 40% menos que las policías catalanistas o vasquistas, y que la situación de muchos colectivos en España es dramática y no está como para que hagamos ahora esfuerzos para evitar que nos invadan los rusos, por cierto, cosa que en los últimos no sé cuántos años o siglos no ha ocurrido. Respecto a eso, si hay algún sector que está especialmente maltratado desde el punto de vista de sus salarios y de sus monumentos económicos, es el mundo de la sanidad. Es decir, hemos llegado a conocer cuál es la cuantía de los cobros que percibe un médico que esté en Asisa, en Adeslas, en Muface, en Mujeju o en ISFAS o en la propia Seguridad Social. Hemos visto que personas que tienen que dedicar 10, 12 años de sus vidas para prepararse para realizar un trabajo no se ven en absoluto compensados ni reconocidos, hasta el punto de que muchos de ellos tienen que abandonar nuestro país y irse donde se les reconoce con mucha más generosidad esas capacidades y esa preparación. Bueno, si queréis que entremos en un tema que yo creo que ya hay que abordar. Por ejemplo, la Ley General de Sanidad hay que cambiarla entera. Esto lo hemos hablado con expertos e incluso con médicos y asociaciones de otros países. Pero es que la ley que rige el estatuto, la figura del médico en su ejercicio, debe de reconocerle ante todo la autoridad no solo para decidir los tratamientos, también para autogestionarse, para decidir cómo debe de ser la sanidad que pagamos entre todos. Pero evidentemente parece que esto salta por el tema salarial en la pública o por el tema de retribuciones y honorarios en la privada. Yo creo que sería un error enfocarlo solo por ahí. Hay que aprovechar ese malestar que hay en la profesión para intentar cambiar los modelos, cambiar las estructuras. Yo creo que, Julio, nosotros hemos coincidido en otro programa y hemos hablado que la solución viene por la libertad, viene por dejar que el ciudadano pase a ser un cliente que para eso paga, que pueda elegir libremente dónde le pueden dar la mejor calidad, los mejores resultados, y creo que son modelos sanitarios que funcionan en Francia, en Alemania, en toda Centro Europa. Podría ser una solución para arreglar la sanidad española, oye, y también de paso mejorar nuestra retribución. Yo te puedo decir que en Francia muchos compañeros de mi organización que han emigrado, sobre todo oftalmólogos, anestesistas, pues hacen salarios brutos de 250, 300.000 euros al año. Claro, esto va a provocar una fuga de médicos jóvenes muy bien preparados. Pero es que no es tan difícil que el médico en España esté bien retribuido. Insisto, no estamos hablando de mucho dinero. Ese 2% de PIB que se va a destinar a defensa, verdaderamente con un 1,5% que vaya de verdad a mejorar las condiciones de los profesionales, yo creo que España debe de superar el umbral de PIB en sanidad del 7, 7,5%,
y que en la sanidad privada, que es complementaria de la pública, no es alternativa, acordaros, es complementaria, no pretendemos sustituir a la sanidad pública. Pero esa complementariedad podía venir, por ejemplo, por la desgravación fiscal íntegra, completa, del esfuerzo que hacen las familias españolas para pagar un seguro privado que descarga a la sanidad pública. Insisto, podemos abordar varios modelos muy simples, donde con 2 o 3 medidas y sin gastar mucho más dinero, pues la sanidad española daría un vuelco importante. Y, por cierto, a pesar de los políticos, porque me van a perdonar, empezando por la señora ministra, pero es que los anteriores ministros de Sanidad, por favor, me van ustedes a reconocer que yo no sé ya cuántos años hace que tuvimos un ministro de Sanidad en condiciones, incluso un gobierno o una mayoría parlamentaria que verdaderamente quiera meterle mano al problema sanitario español. Y ahí tenéis a Antonio Burgueño, que creo que conoce perfectamente todo el sistema y os puede decir que nosotros cada vez vamos a peor. Es que no queremos un ministro puesto por idea política, por compromisos, por pactos. Queremos un auténtico líder, un político médico, que sea médico, pero que ejerza un liderazgo para que se ponga detrás toda la profesión, detrás de un ministro, pero insisto, un ministro con una fuerte personalidad, alguien que sepamos que conoce el sistema y que por fin el protagonismo sea de los propios médicos, no de políticos de estos, en fin, no quiero calificarlos. Don Ignacio, ¿qué razones hay? Debe haber más de una, para que modelos como el de Alcira, del que Antonio Burgueño no es que conozca, sino que creó, o modelos como el de Torrevieja, o los centros, los hospitales concertados que hay en la Comunidad de Madrid, como la Jiménez Díaz o el Hospital de Torrejón. ¿Cómo es posible, sabiendo que los números en las auditorías se demuestra de las ratios, tanto de eficiencia como de listas de espera, como de consumo de medicamentos, como de salarios, como de personal, como de todos esos son ostensiblemente mejores cuando hablamos de una sanidad que está practicada por un grupo privado, siendo la financiación pública? ¿Cómo es posible que no sean capaces de dirigirse a los ciudadanos, los políticos, y decir, vamos a ver, estos son los números, ¿cómo quieren que lo hagamos? Porque claro, llega es decir, el caso Alcira es paradigmático. El caso Alcira, estando la izquierda en el poder en la Comunidad Valenciana, les hacen la reversión a lo público del Hospital de Alcira. Pero es que llega el Partido Popular al poder y lo primero que hace es revertir el Hospital de Torrevieja. Entonces te preguntas, pero si me permite, Julio, y sabéis que yo soy un estudioso de todo esto, no de este año ni del anterior, o no por ser presidente de Unipromed, yo llevo toda mi vida profesional siendo una persona crítica, analítica, y creo que puedo daros mi opinión. El fallo en España es que al paciente, al usuario, se le sigue tratando como un beneficiario. Se le dice que se le regala una sanidad gratuita y universal. Ahí está el problema. Mire usted, ni es gratuita y tampoco es universal, porque no utiliza todo el universo sanitario español, todo el ecosistema sanitario español. Esto me parece que es de cajón. La reforma debe de venir cuando el usuario pase a ser cliente, que para eso paga, que la sanidad nos cuesta un buen dinero vía IRPF. Ya sabéis que nuestro modelo es Beveridge. Aquí no se paga la sanidad por cotizaciones, se paga por impuestos. Y lo que propone Unipromel, la asociación que yo presido, es entrar directamente al fondo de la cuestión, poner al paciente en el centro del sistema y decir, perdone, esto lo he pagado yo con mis impuestos y yo creo que el cliente, el que paga, tiene derecho a elegir. Pues mire, hay un centro donde me garantiza una cirugía de alta calidad a tiempo y encima me están diciendo que lo hacen un 60% más barato que en el centro público que hay al lado. Pues soy yo, el paciente, el que exijo, porque eso sí que es un derecho fundamental, Julio. El primer derecho fundamental que reconoce la Constitución, para mí, es el derecho a la salud. Bueno, pues volvemos a la demagogia de los políticos
de que la garantía de la salud tiene que ser en manos públicas. Es que si no está en manos públicas, tu salud corre peligro. Todas estas leyes que pretenden blindar lo público. Yo, que nunca he trabajado en la pública, más allá de los 4 años del MIR, le digo a muchos políticos, perdona, en lo público como ejemplo es una auténtica vergüenza nacional. Toda la corrupción ha estado en el sector público, en ayuntamientos, en consejería, en la Junta, en el gobierno. Vamos a ver, dejen ustedes de decirnos que lo público es garantía de bueno, porque yo, por lo menos en mi entorno, hay 20 millones de españoles que eligen lo privado y lo están pagando. Entonces no será tan bueno cuando 20 millones de españoles, los que pagan pólizas privadas, pero usted no olvide que hay muchísimas familias que cuando viene una enfermedad, para acceder a un diagnóstico rápido, precoz, a tiempo y al mejor especialista, cuando viene una patología grave, utilizan la sanidad privada. No digo que después tengan el dinero suficiente para continuar el tratamiento, pero esa primera atención lo vemos todos los días. Mire, doctor, la lista de espera, las pruebas, estamos preocupados, se gastan un dinero y llegamos al diagnóstico en 24 o 48 horas. Es verdad que el presupuesto se les va de las manos y aquí es donde Unipromel está dispuesta a llegar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Oiga, si ya tengo todo hecho, ¿por qué no me paga a mí el sistema la operación con un baremo aprobado y reconocido, como pasa en Francia o en Alemania? Mire usted, yo tengo derecho a gastar mis impuestos, para eso los pago, donde a mí me dé la gana. Usted no se puede meter en algo tan personal como es mi salud. Yo no permito que ningún político, ninguna administración me diga que son ellos los que cuidan de mi salud. No, mire usted, de mi salud cuido yo y mi médico, pero el médico que a mí me dé la mayor garantía y la mayor seguridad. Y la relación médico-paciente debería de ser sagrada. Pues nada, seguimos con la demagogia y seguimos con los políticos utilizando la sanidad como arma arrojadiza hasta que ellos se ponen malos, hasta que ellos tienen una enfermedad, sean de derecha o de izquierda, me da igual. Entonces don Ignacio, interviene... Mueven Roma con Santiago para tener una atención rápida y de calidad. Y perdonarme que es que con este tema me pongo muy... Se calienta. En fin. Interviene don Antonio Burgueño, doctor. Don Antonio, por favor, un abrazo a través de esta oportunidad que nos da don Julio. Ignacio Guerrero hace honor a su nombre y a su apellido, porque es un guerrero auténtico y además todo lo que dice está lleno y cargado de razón. Es una voz que clama en el desierto, lamentablemente, y que cada día debería tener más seguidores. Yo coincido con Ignacio en el análisis y en el diagnóstico. Él tiene dedicada su vida a una organización que fundamentalmente afecta al ejercicio privado de la profesión. Pero claro, el ejercicio privado de la profesión no puede estar ajeno al por qué existe el ejercicio privado de la profesión cuando resulta que hay una sanidad universal, como él ha dicho, financiada por todos los españoles y con derecho para todos los españoles. ¿Qué cosa debe ocurrir para que haya 13 millones de personas que tienen que suscribir una póliza de seguro? Yo quería hacerle una pregunta a Ignacio que recompusiera su quehacer, que es muy importante. Yo deseo que triunfe seriamente. Estamos en un momento crítico, efectivamente, de la sanidad. Y estamos en un momento mucho más crítico del ejercicio de la profesión médica. Y yo ya veo irreversible el que el español lleno de expectativas,
el fracaso de las expectativas de los españoles en sanidad, en educación, en tercera edad, en dependencia y en seguridad, que ahora llaman la seguridad la más próxima, también está en expectativas, en la vivienda y ahora resulta que se añade la defensa de la nación. Es decir, en todo aquello que nos había dado por decir que estábamos en el estado de bienestar, resulta que se nos caen los palos del sombrajo. En esta situación, Ignacio, la defensa de la profesión médica, para la defensa de la sociedad y para la defensa del enfermo, que tú muchas veces hablas de la relación médico-paciente como eje de todo ello, ¿cómo consigues que el médico que siempre pasa crezca en esa pelea, en esa lucha tan de derechos que tú representas y que naturalmente llevas 6 años por lo menos en la organización y que no están todos? Porque claro. ¿Qué hay que hacer, Ignacio? Bueno, querido Antonio, lo primero, clarísimamente, analizar, en fin, esto es un análisis como en cualquier otro campo de investigación o de ciencia. Vamos a analizar a quién nos dirigimos. Queremos dirigirnos a pacientes, pero claro, pacientes y usuarios informados, cultos, inteligentes, críticos. Creo que eso ya ha dado su fruto y hay muchos españoles que entienden que hay que tener una alternativa a la sanidad pública. Insisto, no para sustituirla, para complementarla. Y un simple dato, nosotros llegamos a los diagnósticos apenas en 24 o 48 horas en el sector sanitario privado. Es decir, somos muchísimo más rápidos que la sanidad pública, aunque ahora, con la masificación en fin, las pólizas estas que venden las compañías low cost, pues nos están provocando los mismos problemas de la sanidad pública, una masificación terrible, o sea, un modelo ya basado también en grandes volúmenes y trabajo a destajo. El médico, para movilizarlo, bueno, tú sabes que hemos movilizado o llegamos aproximadamente a un 25 o un 30% de los médicos de la privada, mucho más a los que estamos 100% privados, pero es verdad que el médico sigue adoptando una actitud, la mayoría de las veces indolente, medio depresiva. El médico yo creo que ejerce verdaderamente procrastinando, es decir, el médico cada día tiene una carga de trabajo tan grande que intenta llegar al final de la jornada, al final de la semana y por fin descansar. Entonces, llegar a ese colectivo que lleva años soportando un enorme peso sobre su espalda y decirle, oye, compañero, para, levanta la cabeza, escucha, atiende y por favor, vamos a arreglarlo. Oye, imposible, porque el joven todavía no está con la ilusión del 1000, con hacer sus primeras cirugías él solo, con desarrollar su profesión de manera independiente, viene crecido, es muy difícil de motivarlo. El que lleva tiempo quizá es el que tiene más constancia de que esto hay que arreglarlo, pero es que llega un momento en que te dicen que ya no da tiempo a arreglarlo porque me voy a jubilar, es decir, querido Antonio, es que estamos atrapados los propios médicos, nuestro peor enemigo. La gran batalla que tenemos que librar es precisamente creérnoslo, unirnos todos y decir que a partir de ahora, y ustedes me van a perdonar, hombre, aquí hay que hacer lo que diga su médico, siempre con el interés en el paciente. Pero es que eso es lo que mis pacientes me piden a mí. El doctor Guerrero, usted va a hacer lo mejor para mí. Digo, hombre, si me dejan. ¿Cómo que si le dejan? Señora o señor, es que yo no soy la autoridad. Es que por encima mía tenemos una compañía aseguradora, un grupo hospitalario y en la sanidad pública tengo un jefe de servicio, un gerente, un director médico. Por eso creo que es tan difícil llegar. Si de verdad construyéramos el sistema desde abajo, desde la relación médico-paciente, probablemente esto se va a producir solo, Pero para mí, que ahora estoy buscando aliados donde antes
pues bueno, por las circunstancias veía enemigos, ahora estoy buscando alianzas pues con grupos hospitalarios porque entiendo que tenemos que ir de la mano, incluso con la patronal del seguro, con UNESPA, a la que le vamos a proponer hacer un frente común para la desgravación íntegra de las pólizas de salud. No por autónomo ni por planes de empresa, no. Cuando un español se gasta otros 1.500 euros al año en tener una alternativa rápida y de calidad a la sanidad pública, yo creo que eso hay que pagarlo vía impuestos. No directo vía impuestos, pero sí de manera indirecta mediante la desgravación en la base imponible, como existía, Antonio, y tú y yo lo vivimos, como existía antiguamente. Porque, insisto, nuestro modelo es que la sanidad se paga con impuestos, no con cotizaciones. Por tanto, la pública se pagará con impuestos, pero díganme ustedes por qué en la privada no puede haber una desgravación fiscal cuando el objetivo es compartido, es mejorar la salud de los españoles. Esto es donde yo creo que nos vamos a encontrar todo el sector privado, compañías, hospitales privados y médicos, y a ver si entre todos podemos dar la batalla para que el Sistema Nacional de Salud sea todo el sistema, todo el ecosistema, todo el universo. Y la financiación, yo creo que es cuestión incluso de consultarla a los españoles. ¿Prefieren ustedes aumentar los presupuestos de defensa o de organismos innecesarios, autonómicos, locales, agencias? ¿O prefieren ustedes que la señora ministra presente unos presupuestos? Oye, para eso estudió en la misma facultad que yo, mi querida María Jesús. Oiga, presente usted unos presupuestos y pacte unos presupuestos con una subida de 3 puntos de gasto sanitario directo e indirecto por desgravación fiscal. Vamos a ver si por fin los políticos entienden que el español lo que pide es que le mejoremos su sanidad, su educación, su justicia y su seguridad ciudadana. Bueno, vamos a dejarnos de todo lo demás, ¿eh? Creo que en esto coincidirían ahora mismo pues el 80% de los españoles. Antonio Burgueño. Sí, yo creo que, como se ve, Ignacio es una enciclopedia absoluta de argumentos. Me sorprende que vaya a venir mañana a la manifestación. Ya le anuncio que no va a venir. No puedo ir porque estoy de guardia, Antonio. Ni podría venir, don Ignacio, porque acaban de comunicar los sindicatos que por motivos climatológicos, el cambio climático, don Antonio, el conocido cambio climático, se ha suspendido la manifestación de mañana. Pues nada, se ha aplazado. Ignacio, quédate en casa tranquilo porque mañana era defender el estatuto, que eso va a ser la crisis del Ministerio de Sanidad realmente. O sea, el estatuto Antonio, es mucho más problema que la salud pública. Ya lo verás. Mira, vamos a ver, yo fui también uno de los fundadores de MUD, de Médicos por sus Derechos. Enrique Alfonso era amigo mío y lo sigue siendo, es oftalmólogo. Y lo primero que hablamos, Enrique Alfonso y yo, cuando se constituyó MUD, y por cierto fue mi programa cuando me presenté a la vicesecretaría de la OMC. Si tenéis el titular, yo lo que puse es que nosotros tenemos que redactar un estatuto del médico y debe de ir desde las organizaciones médicas a los gobiernos y a los partidos, no al revés. Una vez más tengo que hacer una crítica a nuestras propias organizaciones. Es que siempre nos pasa lo mismo. Pues nada, al final son los políticos... Se ha yugulado la manifestación de mañana y yo creo que tendremos otra oportunidad. Tendremos otra oportunidad para hablar de la sanidad privada en profundidad algún día. Don Ignacio, yo quiero ir un poquito más en algunos otros temas que creo que a la gente le pueden interesar. El primero sería, ¿qué razón hay para que no se haga un presupuesto base cero en el mundo también de la sanidad y se recupere el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social y se hable claramente de los costes que tiene cada enfermedad? Claro. Que no se haga un esfuerzo especialmente importante para evitar determinados comportamientos de riesgo, especialmente en las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, donde los tratamientos del SIDA, que ya es una enfermedad cronificada, que son carísimos,
evitar que haya cada vez más personas que contraigan ese tipo de enfermedades? Lo digo porque ha habido una noticia que ha sido especialmente sorprendente para mí, que ha sido el tema de los tratamientos oncológicos. No sé si usted está al tanto de esa noticia. Mire, diga. Julio, nosotros llevamos años denunciando que, bueno, que la sanidad española tiene enormes grandezas, de auténticos héroes, ¿eh? No me refiero solo a la COVID-19, me refiero al día a día. Pero también la sanidad y, por supuesto, la privada esconde enormes miserias, ¿eh? Todos tenemos cosas y trapos sucios que lavar. Desde Unipromel llevábamos tiempo hablando de que esto de una compañía aseguradora que sea la que manda en tu salud, es decir, la que tiene el poder económico, la que tiene la financiación, que nos parece que es muy peligroso que sea la compañía la que decida los baremos, los famosos baremos. Creemos, y ojalá, toco madera, la Dirección General de Seguros va a obligar casi con total seguridad a que estos baremos, estas coberturas que las compañías de momento ocultan, esconden, estos baremos van a ser conocidos, porque la normativa europea de transparencia obliga al sector asegurador y al financiero a poner negro sobre blanco todas las coberturas y todas las condiciones de una cuenta remunerada, de una hipoteca o de un seguro. En el momento que los baremos sean conocidos por los pacientes, yo creo que va a ser un ejercicio de transparencia, incluso para las consejerías. No olvidemos que en la pública también hay análisis de coste-eficacia, y que está la Agencia Española del Medicamento y que tenemos a la OMS. Y bueno, pero por favor con transparencia. Lo que no puede salir ahora un artículo en ABC donde los propios oncólogos, vamos, si yo fuera un paciente oncológico ahora mismo, Julio, me voy al fiscal general del Estado, bueno, a ver si hace algo en condiciones, me voy por la vía penal contra todos los que hayan podido intervenir en el coste de mi tratamiento oncológico, ¿eh? Esto me parece de una gravedad extrema, pero no es más que la punta del iceberg. Si es que los costes, la inversión en sanidad está recortada en la pública y en la privada, si es que estamos sometidos a enormes presiones para no incrementar el gasto. Y la primera presión es que en la pública no te suben el sueldo, porque eso incrementa el gasto. La atención sería mucho mejor con médicos bien pagados, contentos, satisfechos, que no con la situación que tenemos ahora. Y en la privada, pues lo mismo, cuando el dueño del dinero es la aseguradora, el médico no puede extralimitarse en el gasto, porque se arriesga a ser expulsado de la compañía, o incluso el grupo hospitalario puede recibir presiones diciendo que oiga, es que usted es muy bueno, pero también gasta mucho. Oye, a mí me da la risa nerviosa, ¿eh? Don Ignacio, perdóneme, pero se nos está a punto de cortar la comunicación con usted. Un momento, vamos a publicidad, vamos a recibir a nuestro invitado, que es don Miguel Lázaro, y volvemos a conectar con usted, si le parece bien. Vamos a publicidad. Bueno, si ustedes y nosotros no nos enteramos hoy de qué está pasando en la sanidad española, no nos vamos a enterar nunca, porque mejores intervinientes en este debate, en esta exposición, no pueden ustedes tener. El doctor Burgueño, al que ustedes conocen sobradamente, pues probablemente es una de las personas que mejor conoce el mundo de la sanidad en España, además desde todo el punto de vista, porque no empezó siendo médico rural, es decir, que iba con su maletín visitando en las casas de los pueblos a los pacientes. Es decir, es un médico con una vocación de los de antes, vamos. Y luego después ya Antonio Burgueño ha construido modelos sanitarios de diversa índole y ha ayudado incluso en el gobierno de Madrid, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Está implicado en la gestión de la sanidad. Tenemos con nosotros a don Miguel Lázaro, doctor Lázaro, presidente de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que viene a decirnos lo primero, que ya no hace falta que compremos paraguas ni nada, porque no va a haber manifestación mañana. Pues sí, lamentablemente hemos tenido que
suspenderla después de un gran trabajo que habíamos hecho, ¿no?, en todos los sindicatos autonómicos, con la OMC, que también iba a estar presente, con el foro de los pacientes, que también iba a estar presente. Es decir, habíamos concitado, ¿no?, todas las organizaciones que representamos a los médicos en contra de este bodrio de estatuto de Mónica García. Porque mañana había una manifestación muy importante, además con mucha presencia de tal. Exacto. ¿Sabe usted de quién depende la Fiscalía? Sí, bueno. Del gobierno. ¿Y la EMET sabe de quién depende? Pues imagino que también de... ¿Pincho de tortilla y caña a que no le hace falta una de Noé mañana? No. Bueno, la verdad pero es ya que... no hay manifestación. No, o sea, objetivo cumplido. Bueno, efectivamente, en este contexto de incertidumbre hemos sido prudentes y seguros porque hay muchos compañeros que se desplazan con el autobús. Entonces pensábamos que esto era un riesgo y bueno, nosotros médicos hay dos palabras que son claves, ¿no? Sí. Una es la prudencia y otra es la seguridad. Lo hacemos con los pacientes, que menos que cuidar a más de 5.000 médicos, muchos de ellos que iban a venir. Calculábamos unos 5.000 médicos, ¿no? O sea que era una pena. ¿Y por qué han conseguido ustedes en este momento un quórum tan importante para que asistan y vengan de todas partes a esta manifestación? ¿Qué rayos les pasa a los médicos? Bueno, ¿qué les pasa? Los médicos... la pregunta está muy bien hecha porque de repente aparece Europa tiene unos fondos que son los fondos Next Generation, en el cual lo que pide es que en el plan de resiliencia, transformación y recuperación hay estos fondos que los une, y esto es muy importante, al complemento de 18, que es fortaleza de los sistemas sanitarios, y que el hito es negociar un estatuto marco que llevaba 23 años bloqueado, 23 años. Entonces, cuando este estatuto lo plantea Mónica García y lo da al ámbito de negociación en el cual estamos nosotros, evidentemente nos quedamos todos alarmados, pero no alarmados, es que es un estatuto que sigue penalizando al colectivo médico, que no le sigue reconociendo la singularidad que tiene y, lo que es peor, que podía resolver, pues es una gran oportunidad para resolver el problema de España, es que faltan médicos. Ese es el problema, el gran problema, en la sanidad pública, no en España. Oiga, haga usted un estatuto que permita captar, fidelizar médicos, parar el autoexilio de los médicos a Europa, favorecer la operación retorno, y no haga usted un estatuto ideologizado que penaliza al médico, que no reconoce la importancia que tiene el colectivo médico, ¿no? Hasta hace poco... Hace 5 años, 125 médicos murieron en activo por no tener EPIs. Cifra bélica en tiempos de paz. No había EPIs, pero el médico estaba ahí, ¿eh? Bueno, pues esos aplausos de los ciudadanos se han convertido en lanzas en manos de una médico, como es Mónica García, que evidentemente está negociando un estatuto en el cual no se reconoce, no hay un convenio propio para los médicos como hay en todos los países europeos, ¿no? Al revés, se nos mete con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, a los cuales respetamos mucho, pero nosotros sabemos claramente que tenemos ciencia. Ahí está el conocimiento, ahí está la formación continua acreditada, tenemos conciencia, es decir, tenemos un componente ético muy importante y tenemos en el ADN del médico está la relación médico-paciente, que por cierto ya estaba descrita en el Código de Hammurabi. Queremos que se nos reconozca nuestra singularidad y por eso estamos en contra de este estatuto y evidentemente esto no se ha suspendido la manifestación, pero nosotros no vamos a parar. No sé si tenemos a don Ignacio Moreno de nuevo, hemos recuperado la... Primero. Ya ve usted que esta mesa nos podemos marchar aquí casi todos y se quedan ustedes explicando el asunto, porque ustedes lo saben casi todo de este tema. Mañana no hay manifestación, don Ignacio, pero mañana no hay. Los problemas pero saludar a Miguel Lázaro. Él sabe que bueno, todo lo que se mueve a nivel de sindicato médico en España, quizás deberíamos haber hecho esta manifestación y esta presión a los políticos hace 20 o 25 años, querido Miguel. Déjeme, don Ignacio, entrar en materia más concreta para que los espectadores también sepan de qué estamos hablando. ¿Cuántos años de preparación necesita un estudiante de medicina hasta llegar a poder ejercer como médico especialista en un hospital público-privado? Bueno, ¿cuántos años? Yo soy psiquiatra, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Claro. Hice 6 años de carrera, ¿no? Correcto. Luego hice el MIR
¿Cuántos años el MIR? Son 6 años, luego el MIR son 4 años más, y luego ya saben ustedes que cuando acabas, luego tienes que ir a unas oposiciones, ¿no? Para quedarte, bueno, saben ustedes que uno de los cánceres de España, que Europa tiró de la oreja de Sánchez, fue la gran temporalidad que había en el colectivo sanitario, el 40 y tantos %. Es decir, con contratos indignos y con contratos, es decir, nos han maltratado. Y no es un tema paranoico que el médico ahora de repente nos volvamos desconfiados. Es que tenemos hechos objetivos del maltrato que a nosotros nos han dado con esa formación, pero no es eso. Es que a lo largo de toda tu vida profesional, la curva de aprendizaje de la medicina dura toda la vida. Toda la vida. Claro. O sea, aunque después de jubilarte sigues siendo médico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, esta curva de aprendizaje es una formación continuada acreditada que hace que los pacientes sean vistos por el médico que se forma, que se está formando continuamente. O sea, ahí tenemos la sanidad pública española, los excelentes médicos que hay y que, bueno, que todo el mundo valoramos. Muy bien, nuestro hijo estudia medicina y 12 años después, o sea, cuando ya cumple prácticamente 29 años, se encuentra con que puede trabajar de especialista en dermatología en el Hospital de la Paz. ¿Cuánto cobra? Bueno, un médico. ¿Cuánto cobra, Ignacio? El sueldo. No, yo directamente no quise participar del engaño y del fraude que significaba trabajar en mi época para el Servicio Andaluz de Salud. Para mí, en aquel momento, era como opositar a galeras. Pero mis compañeros querían ser galeotes. Yo inicié una actividad privada porque mi dignidad, perdóname, Julio, y perdonarme todo, mi dignidad me decía que a mí no me iban a hacer contratos de un mes, renovable por meses, y un mes, y ahora otro mes, y ahora una comisión, y ahora una baja. No, mire usted, no. Por 2.000 euros que usted me paga al mes, sin guardia, a mí no me va usted a chulear. Fíjate cómo lo digo, chulear por el hecho de que como soy vocacional, mi vida, si no trabajo como médico, en la sanidad pública, mi vida va a ser una desgracia. Y soy un bicho raro. No, mire usted, si usted a mí no me reconoce, no me paga lo que yo creo que me merezco, conmigo no cuente. Esa debería haber sido la postura de todos los sindicatos médicos y de los colegios de médicos españoles desde la Ley General de Sanidad. O sea, 12 años después de empezar la carrera y casi a punto de cumplir los 30, lo que te pagan son 2.000 euros brutos al mes. El sueldo base de un MIR, ¿vale? Vayamos a los miles. Vamos a los miles. Es 1.280 euros, un poco más que el SMI. El salario mínimo. Pero cuando te jubilas, yo tengo 67 años, ¿vale? El sueldo base es el mismo. O sea, claro. El sueldo base de un médico cuando empieza es el mismo que cuando acaba. O sea, eso está claro. Luego hay una serie de complementos, está el complemento de destino, complemento de que te van añadiendo complementos, luego la carrera profesional, ¿no? Que, por cierto, en algunas comunidades no está ni desarrollada. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha no está desarrollada y viene de la ley de Ana Pastor del 2003. Es decir, pero el problema ya no es solamente las retribuciones. Yo creo que hay que decir más cosas. Ustedes saben que... Hombre, cuando se va un médico a Alemania no creo que se vaya porque es maravillosa la cerveza de Múnich. No. Ahí voy. Nosotros somos una factoría de fabricar médicos. Facultades de medicina sobran. Pero luego tenemos un problema, que es que el MIR no la aprueba todos los médicos, y luego de los MIRes que conseguimos formar, que valen 300.000 euros la formación del MIR, se van fuera. Y entonces, en cualquier país de altura democrática en la cual la sanidad vertebrara a España, que es lo que ahora está pasando, que no está desvertebrada en este sentido, hubiera generado alarma esto. Estamos descapitalizándonos de profesionales de alta cualificación. Hay una operación digamos, de autoexilio de médicos jóvenes que se van. Y no hay operación retorno. Y nos están viniendo médicos dentro, sobre todo sudamericanos, estamos descapitalizando países en vías de desarrollo, porque cobran más allí, algunos de ellos no con el ciclo formativo que tenemos aquí, los médicos. Ahí están lo que se llaman los médicos pendientes de título sin homologar. En Baleares, por ejemplo, en atención primaria, que nos faltan médicos, como en toda España, faltan médicos en atención primaria, lo cual es algo... Y estamos contratando en la sanidad pública médicos que no tienen el están título pendientes homologado. De homologar
su título. ¿Y eso el cómo es título de posible? especialista. ¿Eso Bueno, cómo es posible? Pues es posible, es posible, que sí que es posible, porque ¿qué ocurre? Que, bueno, Debería ponerlo en la puerta, ¿no?, del médico. Esto es una idea que nosotros hemos decidido. Cuando vaya un señor a ser visto por un médico de estas características, que al menos sepa al paciente, oiga, me va a ver un médico que está pendiente, digamos, que no sabemos si es médico o arquitecto. Su título, ¿vale? Yo no hablo a nivel, vamos a llamarle, de los médicos de fuera, porque algunos están bien formados, pero otros no tienen la formación que tenemos nosotros. El gran drama en España es que este estatuto es una gran oportunidad para captar y fidelizar médicos. Esa es la clave. ¿Y cómo se hace eso? Esa es la clave. Reconociendo la singularidad que tenemos. Porque, Una pregunta. Sí. Un estudiante, un MIR español, termina su MIR y entonces se va a Inglaterra porque en Inglaterra le pagan ¿cuánto más que aquí? pues mira, ¿De qué orden de magnitud un médico estamos hablando? de primaria, te hablo del médico de primaria que tuvimos allí en Baleares, en Calviá, que acabó la medicina de familia y se fue a Inglaterra a cobrar alrededor de 90.000 libras. 90.000 libras, Sí. Pero además no solamente se van por esto. Pero eso en porcentaje sobre lo que hubiera Es cobrado muchísimo aquí. más que en España. En España Tres un veces. MIR... ¿3 veces hablamos? Sí, O sea, cobran el triple. Sí, allí. sí, algo Sí, sí, parecido. Hombre, yo tengo una hija en Alemania, perdón, en Australia, ejerciendo medicina intensiva y está ganando $134.000 al año y aquí no pasaría de 40. no. O sea, la diferencia es abismal, pero no Pero la pregunta y es, para que lo sepa la sociedad y nuestros oyentes, ¿por qué el estatuto? Es decir, mi experiencia, la tengo que aclarar, no mi experiencia, la de todos, es que el poder de lucha de los trabajadores, y el médico es considerado un trabajador más, dentro de la sanidad del país, pues resulta que se realiza fundamentalmente en los hospitales y en la atención primaria con lo que se llama la junta de personal. Y en la junta de personal los médicos no pintan nada. Ya. No, o sea, no tiene nada que ver un hospital como La Paz con 7.000 trabajadores. Entonces, pues llega el día de la junta de personal y ¿en dónde están los centenares de trabajadores de todo tipo, de mantenimiento, limpieza, que hay que ver cuál es el grado de especialización de este profesional respecto al señor que está trabajando en mantenimiento? O sea, en esas juntas los médicos están en franca Bueno, minoría a la hora sí, de aprobar a decisiones. nivel, a nivel sindical. Y entonces hubo un momento, y esto conviene exponerlo, en el que haya habido algunos momentos en los que ha querido tratarse con el médico y, por ejemplo, hablar de, bueno, vamos a incentivar el trabajo del médico para que pueda funcionar con horas extraordinarias o con tal. No, ha sido absolutamente imposible por lo que se llama la productividad. Y empezó muy poquito tiempo pagándose productividad al médico y a la enfermera. Es decir, cuando se hacían más intervenciones quirúrgicas, cuando se hacían más consultas, pero llegó un día en el que en la junta de personal dijeron, no, esto no, si hay más consultas y si hay más actividad quirúrgica, es porque hay alguien que limpia, ¿no? La limpiadora tiene sus horas. Entonces se repartió la productividad que se llamaba variable, que le tocaba un poquito más al médico y al enfermero porque tenía una razón de que era quien lo provocaba y daba la solución. Pues resulta que se repartía con todo el hospital y por lo tanto ahora resulta que es un sobresueldo para todos. Y claro, pues esto es causa del estatuto. El estatuto es un engendro de contratación del personal
de la administración pública de cualquier entidad. Pero encima en sanidad es un engendro porque no trata a lo específico de la sanidad. Y eso es lo que los médicos no se atreven, pero no le aclaran a la gente. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo es posible con este panorama dantesco que no hayan salido ustedes a la calle 200.000 veces hasta ahora? Que no hayamos salido a la calle. De perogrullo. Hay varias cosas. Hablamos de un estatuto que lo teníamos, cuidado. Este estatuto estaba, el 2003 lo quitaron. Y por cierto, lo quitó el PP. O sea, ¿vale? Que nos metió con todos los trabajadores, ¿de acuerdo? Pero lo teníamos, Eso de entrada ya. Este estatuto, ¿quién lo quitó? El PP, la ministra. La ministra que había entonces nos metió dentro de un estatuto en el cual era totum revolutum, ahí cabía todos. Nosotros negociamos los aspectos de médicos con celadores, que son muy respetables, con técnicos de enfermería, con administrativos, bueno, con sindicatos de clase. Ahora en el ámbito nosotros estamos negociando con 4 sindicatos que son todos enfermeros, excepto un médico que hay, que es el doctor Chema Soto de Castilla y León, ¿no? Entonces nosotros queremos un estatuto propio para precisamente los asuntos de los médicos que los podamos negociar los médicos, no pero justamente... Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué no han salido a la calle? Bueno, bien, nos ha salido a la calle, a ver, por varias cosas. Y una de ellas es responsabilidad de los médicos, O sea, está claro. Los médicos no hemos sabido... primero la sanidad está transferida. Cuidado, eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en Baleares tengo una carrera profesional o tengo la hora mejor pagada de España. ¿Por qué? Porque yo he negociado en Baleares. Es decir, en el momento que la sanidad se transfiere, yo a quien tengo que molestar es a la administración autonómica, no a la general. ¿No? Porque la general, bueno, el gobierno central, y lo quiero decir, te voy a añadir más puntos que dirás, pero ¿cómo es posible que hayáis aguantado el maltrato? La paga extra, sabéis que Zapatero nos la quitó en el año 2010, el 40% de la paga extra del médico está jibarizada desde el 2010. Ahora sigue estando jibarizada. Ahora, actualmente, o sea, yo como médico, como psiquiatra que tengo 67 años, yo he puesto encima de la mesa alrededor de 30.000 euros de la paga extra, que la siguen, cada vez que votan los presupuestos los partidos políticos nos siguen jibarizando el 40% de la paga extra. Tú conocerás, para que veas que todavía hay más razones, en lo cual todavía la pregunta que tú haces todavía es decir, pero ¿cómo habéis aguantado esto? Sabes que las guardias son obligatorias, ¿vale? Obligatorias, Hoy se está hablando, una ministra de Sumar, la otra ministra que hay, habla de que el horario, las horas tienen que ser 35 horas. El médico trabaja 48 horas semanales como mínimo. Dime cualquier trabajador ámbito sanitario que trabaje 48 horas semanales. Pero más INRI, las guardias que son jornada extraordinaria se pagan menos que la hora ordinaria. Y además hay otra cosa, no computan para el tiempo de la jubilación. Pero está eludiendo usted la respuesta porque no ha salido a la calle. No, bueno, primero, la sanidad ha sido transferida. Cuidado. Luego otra cosa, los médicos tenemos muchos intereses. Muchos médicos hacen pública y privada. Y ahí, bueno, los médicos no tenemos esa conciencia colectiva que hay en otros trabajadores que hubieran aguantado 2 días. Entonces tenemos una capacidad, yo creo que, desde el punto de vista psiquiátrico, creo que hay un síndrome de indefensión, un síndrome de Estocolmo, hay una especie de autoengaño de esto de que la vocación, y entonces el propio colectivo médico ha, perdón por la expresión, tragado lo que no es tragable. Bueno, esto ha sido hasta ahora, esto es verdad. Nosotros somos hace un año que somos Víctor Pedrera, que es de Alicante, y yo somos el secretario general, yo soy el presidente de la Confederación Española. Entonces, es verdad que las luchas han sido todas autonómicas, todas. A nivel central quedaba muy poco. Quedaba el sueldo base y quedaba la paga extra. O sea, no quedaba más, porque todo lo demás está repartido. Eso nos ha fragmentado. ¿Y el estatuto? Y ahora viene el estatuto. Sí, y el estatuto es un bodrio, porque este estatuto está, pero Europa lo que te pide es que usted haga un estatuto que cumpla con 6 objetivos, que no los cumple, porque no los cumple. Ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? Que este estatuto, que es de Mónica García, que además el PSOE no ha dicho todavía ni mu, igual le pasa, Mónica García va de fracaso en fracaso, ha tenido el tema del MUFACE, ahora tuvo ahí la Agencia Estatal de Salud Pública, espero que el estatuto sea su tercer fracaso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Ustedes siempre tienen la gran esperanza de que gobierne Feijóo.
Bueno, claro, está claro. No, Nosotros tenemos la esperanza de que haya un cambio y por eso tenemos reuniones y cuando nos hemos reunido con el PP le hemos dicho, nosotros queremos una cosa, si gobernáis nos vais a conceder un estatuto propio, que es lo que queremos nosotros. ¿Y se han comprometido? A ver, hoy los políticos confunden más que aclarar las palabras de los retiro la políticos pregunta. confunden más que aclarar. Vamos a publicidad y ahora mismo les contamos si se han comprometido o no los del Partido Popular. Unos minutos de humor y volvemos. Bueno, si ustedes consiguen encontrar un programa de televisión en España que sea capaz de explicar qué es lo que pasa en la sanidad española, ¿en serio? Por favor, cuéntenoslo porque nos interesa muchísimo. De hecho, yo lo miraré, seguro. Para poder tener un programa que hable de verdad de las cosas, las cuente claramente, las cuente valientemente, no oculte nada porque esté vinculado a determinados lobbies o a determinados intereses, hace falta que mucha gente se comprometa con ese proyecto de televisión. Eso es el Club de Amigos. Así que si ustedes creen que vale la pena que la sociedad esté bien informada, verazmente informada, llamen a ese número de teléfono y echen un cable a este proyecto televisivo, que ya no es un proyecto, es una realidad televisiva que tiene solo un propósito, que es contarles la verdad hasta donde podamos llegar. Ya saben ustedes que la verdad al final también tiene muchas caras, pero intentamos ser lo más honestos con ustedes, contándoles, dándoles la información. Y estamos comprometidos con eso, tanto don Luis del Pino con su programa matinal en Radio Libertad como los que hacemos cada día en Toro Televisión. Adolfo Albistur, ¿qué hacemos con el glucómetro? Bueno, pues darlo a conocer a la gente, porque hay muchísimas personas que esto lo conocen perfectamente, que digamos que es el glucómetro, la lanzadera para pincharse en el dedo, la tirita que se coloca, saca sangre, primero con alcohol, una parafernalia que además duele. Sin embargo, a partir de ahora tenemos algo que es una novedad mundial. Y es mundial porque solamente lo tenemos nosotros, es decir, ha salido de Sevilla, del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo, que en breve lo veremos en la historia de nuestros médicos, y han hecho algo que es maravilloso, que es conseguir medirnos la glucosa en sangre sin pincharnos, tan solo colocándonos el dedo en este aparatito, este glucómetro, con el móvil que tenemos una aplicación, damos a un botoncito, él a través de cromatografía, es decir, a través de medir los colores que hay debajo de la uña, de la sangre, puede captar qué glucosa tienes. Esto pasa al móvil y así lo vemos. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2, la prediabetes, personas que no sabéis que sois diabéticos y lo sois, a veces se descubre porque hay una retinopatía o cualquier cosa, tenéis que mediros el azúcar y más de una vez al día, porque si lo medimos una vez al día, a lo mejor la medimos por la mañana y está bien o mal, pero hay que medirla antes de comer, después de comer, y bien controlada la glucosa, Julio, no da ningún problema, mal controlada da muchísimos problemas. Pues ya lo saben ustedes, como siempre. ¿Dónde tienen que llamar, Adolfo? Pues mira, tenemos un teléfono, decir evidentemente que llaméis del Toro Televisión porque vamos a daros prioridad, además os vamos a regalar el libro Historia de nuestros médicos y el servicio de telemedicina, es decir, que podéis consultar a un médico desde casa cualquier cosa que necesitéis. Así que es un teléfono gratuito, 973-0101, llamad y vamos a decir adiós al dolor del pinchazo cuando nos medimos la glucosa. ¿Y qué médico tenemos esta semana entrevistado? Pues mira, mañana tenemos al doctor Borja Quiroga, es un nefrólogo del Hospital La Princesa, ha escrito un libro que se llama Por mis riñones, que hoy como bien, y es una persona súper didáctica explicándonos todo lo que hace el riñón, la importancia que tiene el riñón en nuestro cuerpo. ¿Y cuándo lo pueden ver? 9:30, mañana sábado, y luego lo podemos ver también después de la misa el domingo a la 1. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio. Por tu capacidad pedagógica y didáctica, que es enorme. Gracias. Muchas gracias. Pues vamos a seguir. Yo creo que don Ignacio Moreno sigue al otro lado de la videoconferencia, ¿no? De Ignacio Guerrero, perdóname. Don Ignacio Guerrero, sí, sigue usted ahí. Ahí está, constante. Bueno, habrá Muy visto, interesante. no me dirá usted que este programa de televisión, hablando de sanidad, es repetible en otra cadena de televisión. Ya se lo dije, Julio, la otra vez. Es una verdadera pena que no les interesa. Al resto de cadenas no les interesa que los médicos contemos la verdad. Yo creo que esto, si te das cuenta, en muchas noticias sanitarias no acaban entrevistando al médico que podía ser más claro y más contundente en su intervención. Por ejemplo, a mí me han manifestado que ciertas cadenas tienen miedo a llamarme y a entrevistarme por motivos publicitarios de las compañías aseguradoras, de intereses económicos. Bueno, es que el médico ante todo debe decir la verdad.
Entonces, si no decimos la verdad y lo decimos públicamente, pues seguimos, como dice muy bien el doctor Lázaro, quizás hemos callado demasiado tiempo. A mí lo que me preocupa es que algún día, imaginaros que algún día esto se somete a la justicia suprema, ¿no? A que nos acusen a los médicos de haber sido colaboradores necesarios. No digo inductores, pero al menos tenemos una responsabilidad en haber sido colaboradores en todo este deterioro que se ha producido en la sanidad. Yo en el año 2003, cuando quitaron el Estatuto del Médico, yo me tomé la molestia de llamar a mis contactos en el Partido Popular y hice muchísimo ruido diciendo que el médico necesita un convenio colectivo propio, como tienen los pilotos, tienen los oficiales de la Marina Mercante, los pilotos de aviación, incluso los futbolistas. Sabéis que tienen un convenio colectivo propio, de los específicos, de los que se denominan de franja. Y nosotros no nos sentamos con el resto de trabajadores de la sanidad. Eso lo llevo yo diciendo 20 años. Pero no porque les quiero denostar como ciudadanos y compañeros, muy buenos compañeros. No, mire usted, es que mi convenio lo negocio yo y no tengo nada que hablar con otros sindicatos ni con otras profesiones, porque yo ejerzo como alta dirección y como autoridad dentro del sistema. El convenio de los pilotos de aviación, como usted comprenderá, no se negocia en una mesa donde estén todos los demás trabajadores del sector de aeropuertos. ¿Por qué? Porque se entiende que los pilotos tienen un convenio específico. Pues yo creo que ahí viene todo el problema. El médico tendría que haber exigido, no pedido, no rogado, exigido un convenio propio y un estatuto propio. Pero unas veces porque gobiernan los míos y vamos a no molestar, otras veces porque mira qué malos son los otros que nos castigan a los médicos. Al final la culpa es nuestra, Julio, y creo que lo primero que tiene que hacer la clase médica española es reconocer que toda la culpa o una gran parte de la culpa es nuestra. Yo no he escuchado, y yo creo que ahí es donde quería llegar mi amigo Luis del Pino, y creo que eso es lo que buscaba Luis. Todo esto es por nuestra culpa. Ahora que hace referencia a la responsabilidad de los médicos, don Ignacio, yo muchas veces pienso, ¿no?, en el tema, por ejemplo, que hemos comentado al principio de este programa, que es el tema del aborto, como el silencio de los médicos todos estos años que se producían 100.000 muertes voluntarias de niños al año. Los médicos han estado sistemáticamente callados. Recientemente sí que la organización médica sí que empezó a hablar un poquito claramente de qué es lo que estaba pasando y qué es lo que se hacía cuando se realiza un aborto voluntario. Yo he echado mucho de menos a los médicos en Baleares o en Cataluña o en el País Vasco, que salieron a explicar que no tiene ningún sentido que haya que tengas más puntos por saber gallego o por saber catalán para entrar en un hospital que por el hecho de tener una especialidad o una serie de libros publicados o de estudios publicados. Tantas cosas que... Julio, pero ve un poco más lejos. El médico frente a las listas de espera. ¿Qué estamos haciendo realmente en las organizaciones médicas frente a una lacra social como es la lista de espera? O sea, yo que soy oftalmólogo, la catarata en la sanidad privada se opera en 4 o 5 días ambos ojos y se reintegra el paciente a su vida normal. En la sanidad pública a veces estamos detectando entre 8, 10, 12 meses de lista de espera. ¿Pero esto qué es? Y si es una enfermedad que tiene que llegar vía diagnóstico, el diagnóstico precoz no se está produciendo porque el acceso a los grandes especialistas hospitalarios es muy lento. Entonces, ante la lacra que significa la lista de espera, que es una pérdida de oportunidad, es un agravamiento del estadio de las enfermedades, incluso un incremento enorme del coste que luego requieren los tratamientos. ¿Por qué la clase médica no dice ya de una vez por todas que usted tiene derecho a una salud de calidad, bien financiada y a tiempo? Y si no, el Estado, el gestor, está incurriendo en una responsabilidad que yo creo que incluso es penal. Es penal, porque si usted es gestor de sanidad y por culpa de su mala gestión se produce agravamiento de enfermedades o incluso la muerte, dicho así con toda la dureza,
usted está incurriendo en una responsabilidad de tipo penal. Omisión del deber de socorro, como en Valencia hace muy poquito tiempo en una riada, don Ignacio. Sí. Lo mismo. Don Miguel. Bueno, el tema que comentabas, bueno, por alusión de Baleares, nosotros como sindicato hemos sido muy confrontativos, ¿eh? Nosotros hemos exigido el requisito lingüístico para poder trabajar, nosotros nos hemos opuesto, pero muchísimo, y ha sido una constante. Ahora está el PP y ahora es mérito. Cuando manda el Pacto de Progreso, requisito, nosotros nos hemos opuesto. A mí personalmente, una asociación que hay en Baleares me dio el premio Limón, una asociación de estas nacionalistas, porque pues, me decía que yo estaba en contra del catalán. Mi mujer es catalana, yo no estoy en contra del catalán, pero sí que en un contexto de falta de médicos pedir un requisito es que evidentemente vas a ver dificultada el que muchos pacientes puedan ver al médico, que es lo que necesitan. De hecho, la mayor parte de los ciudadanos de las Islas Baleares piensan igual que nosotros. Oiga, yo quiero que cuando vaya al médico me vea un médico y me da igual el idioma en el cual hable, que yo ya me entenderé. Yo soy psiquiatra, a mí me habla, yo entiendo perfectamente el mallorquín, bueno, el mallorquín o el catalán, a mí me hablan el mallorquín y el catalán, no tengo ningún problema, absolutamente ningún problema, y la psiquiatría es una especialidad en la cual la comunicación es muy importante, ¿no? Ahora, es verdad que también ha habido un comentario, no me acuerdo cómo... Antonio Burgueño. Exacto, Antonio Burgueño, que yo creo que es también muy interesante. Los médicos nos han convertido en funcionarios y esto también conlleva ese elemento de la funcionalización. Aquí yo cobro por lo que me dan, y aquí tengo la plaza más o menos fija cuando la consigues, hay un límite de sueldo, y luego ya de montar el chiringuito en la privada, que tienes evidentemente todo digamos, faltaría más que sea legítimo. Si te cargas la sanidad privada en España hoy, te cargas la pública. Pero eso lo sabe cualquiera, menos Mónica García. O sea, tú te cargas la sanidad privada en España y te cargas la pública. En Baleares tenemos el 40% de ciudadanos que hemos elegido tener un seguro privado. Yo le digo a la consellera allí, que es médico, y por cierto lo hace muy bien. Yo le digo, pero digo, si es que aquí gestionar tenéis un chollo, porque el 40% de los ciudadanos nos vamos a la privada. O sea, cargarte la privada o intentar que los MIRES, por ejemplo, en los primeros 5 años no puedan ir al ámbito de la privada, o que los jefes no tengan consultas privadas por cuestiones ideológicas, porque ese es el problema. La sanidad no se puede ideologizar y no se puede politizar. Y esta ministra es una ministra adicta a la confrontación, que además mitinea en cualquier encuentro que tienes con ella. Le viene grande el estatuto. Por eso yo ahora siempre cuando hablo, yo digo, la sanidad pública española necesita un estatuto propio bueno del médico para poder captar y fidelizar, que eso es la clave. 48 millones de españoles necesitan una sanidad pública de calidad, de seguridad y de calidez. Don Ignacio ha puesto el foco en un asunto que a mí me parece realmente dramático. Es decir, ¿por qué los médicos se movilizan en torno a su estatuto, pero no han sido capaces de movilizarse por sus pacientes? Es decir, viendo lo que está ocurriendo con sus pacientes cada día, viendo a un señor que necesita una operación de cataratas y sabiendo que le están dando hora dentro de 6 meses, cómo todos esos facultativos, y hablo, pues las cataratas no te llevan a la muerte, pero un cáncer sí, bueno, en los cánceres hay una garantía de demora, cuidado. Pero es que hay una cosa, la lista de espera... ¿En algunos? Bueno, en algunos, de acuerdo. La lista de espera... Si no hay un diagnóstico y te dicen que te van a hacer la ecografía o el TAC dentro de 6 meses, probablemente cuando te hacen el TAC... La lista de espera es inherente a un modelo de sanidad estatal. Totalmente de acuerdo. Que quede claro. Bueno, pero ¿dónde se da en Europa? ¿Dónde se da en Europa? Claro. En Inglaterra y en España. Antonio, ¿cuántos pacientes pueden morir porque hay una lista de espera que no tiene sentido racional y que es injusta? Pues a lo mejor tarda una resonancia 4 o 6 meses en dártela y detrás de esa resonancia hay un cáncer de pulmón. O sea, estamos en lo que estamos. Y la sanidad pública en España se ha diseñado con un modelo de restricción de la actividad. Es decir, lo decía Abril Martorell, que en paz descanse, dice, esto es como el racionamiento del pan. O sea, exactamente, la sanidad
en Inglaterra y en España está en lista de racionamiento. Y el racionamiento, esto es lo que hay. O sea, no hay otra cosa. Son los médicos que hay, son las consultas que hay y son las operaciones que hay, a la espera. Ese es el racionamiento. La lista de espera en un sistema como el nuestro siempre existirá. Lo que pasa es que la lista de espera tiene que ser transparente. Y además, en Francia existe la lista de espera. No en Alemania existe la lista de espera. Digo en España. No existe. Digo en España, cuidado. Porque es un modelo funcionarial estatal. Bueno, porque además... Un bien a coste cero y con... Bueno, coste cero no, nos cuesta dinero. A coste cero en el momento de la prestación. Bueno, y además de eso, en el que el bien público y que con los recursos que impone el Estado, porque esto es lo que tengo, estos son los especialistas, estos son mis... Y la demanda es muchísimo mayor. Pero, o sea, si es que hoy sabemos que la demanda sanitaria está muy por encima. Porque ha aumentado mucho la demografía. Le damos la palabra, perdona, solo 30 segundos, don Ignacio, porque se nos acaba la conexión con usted. Bueno, yo terminar con una propuesta que os hago a todos. Creo que ha llegado el momento de exigir un cambio de modelo en el Sistema Nacional de Salud. Vamos a olvidarnos ya del modelo inglés, que además sabéis que en Inglaterra no funciona. Hay un Sistema Nacional de Salud, pero luego la población inglesa mayoritariamente se ha buscado alternativas de libre elección. Menos que en España. Yo creo que deberíamos de ir, como bien dice Antonio, a un modelo racional donde se reconozca la autoridad y la libertad del ciudadano para elegir cuál es la mejor opción para cuidar su salud, con la garantía de la financiación pública. Es que aquí se confunde la financiación pública con la prestación pública. No, mire usted, la financiación pública todos queremos que esté garantizada para que luego el acto directo con el paciente sea gratuito. Pero donde yo creo que vamos a acabar un día analizando derechos fundamentales va a ser en el TJUE. No sé si el Tribunal Constitucional Español sería competente, porque yo creo que se vulneran derechos constitucionales del ciudadano español. Y me refiero concretamente a no tener posibilidad de elegir. Tiene que ir donde le diga el sistema. Y eso no respeta ni la Carta de Derechos Europeos ni la Constitución Española. Por tanto, lo que propongo siempre que me preguntan, modelos de libertad, modelos de transparencia. Y que el paciente lo que quiere es un buen médico. Don Ignacio, le vamos a invitar, cuando no tenga usted que venir en piragua o en canoa a Madrid, a que esté usted en nuestra mesa, porque este es uno de los temas que más interesan a los ciudadanos, que hay de los que hay menos información, y vale la pena que la gente como usted, que es capaz de explicarlo de forma didáctica y sencilla, venga. De paso le voy a hacer una petición. Como esta casa se ocupa de ustedes y se ocupa de los ciudadanos, hable usted con sus compañeros médicos y dígales que tenemos un club de amigos en el que serán muy bienvenidos. Sí, señor. Y podremos garantizar que ustedes van a tener siempre presencia aquí. Un abrazo muy grande. Muy bien, muchas gracias a todos y a todos los ponentes. Un abrazo, Antonio. Gracias, don Ignacio. Muchas gracias. Don Miguel, ha visto que aprovecho siempre para arrimar el ascua a nuestra sardina, que es la de todos, ¿eh? Que es la sardina de ustedes también. Sí, está claro. Yo creo que la lista de espera tiene muchas variables, ¿vale? Muchas. Y luego es algo multifactorial. Y hay una cosa importante, justamente el estatuto, si es que el diagnóstico está bien hecho ya. En España nos faltan médicos, en la sanidad pública. Vuelvo a decirlo, una forma que la lista de espera evidentemente se podría gestionar mejor, en un elemento, es que haya los médicos suficientes. Un médico de atención primaria en Baleares está viendo 35 y 40 pacientes. Digo viendo porque el médico lo que quiere ver es a tiempo y con tiempo a sus pacientes. El que más se quema es el médico, porque se da cuenta de que hay muchos pacientes que tienen una lista de espera muy prolongada, que van al especialista y evidentemente el médico lo que hace es ver los pacientes que le toca ver. El médico es como un chicle. El médico, tú vas a ver a un médico y en el 35 no se para. Las enfermeras tienen una ratio que es una cama o sea, 7 camas por enfermera. El médico no tiene ratios. El médico es un chicle que ve todo lo que le llega. Entonces, vuelvo a decirlo, queremos un estatuto singular.
y vamos a por el estatuto singular. Nos vamos hoy no hemos suspendido mañana la manifestación, pero esta batalla sigue, porque Mónica García está muy sola en este estatuto. Todavía no sé lo que piensa el PSOE, porque aquí hablamos de la sanidad pública y hablamos de 48 millones de pacientes. Hay que recordar que en la manifestación de mañana venía el presidente del Foro de los Pacientes, que además iba en la cabecera por el protagonismo que tienen. Y queremos una singularidad basada no solamente en aspectos retributivos, sino en aspectos de que se nos reconozca que estamos en el vértice de la pirámide sanitaria. Somos los que tomamos las decisiones clínicas. Cuando tú vas al centro de salud vas a ver a un médico. Si vas a tu hospital vas a ver a un médico. Claro, si el médico no está y resulta que el médico que hay tiene que ver los pacientes de dos médicos que no están, que es lo que ocurre, ¿no? En los hospitales, por ejemplo, tú te vas de vacaciones, yo como psiquiatra me iba y no había sustituto. Se lo cargaba al otro psiquiatra, hoy por ti, mañana por mí, así está funcionando. Hombre, y lo que está claro a este nivel es que nosotros ya es hora, hemos vivido arrodillados, y es verdad que somos corresponsables del maltrato que nos han dado, y totalmente de acuerdo. Hasta ahora, llevamos un año en la candidatura de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Hay un sindicato, CENS Madrid, por cierto, que hace poco que ha salido, CENS Madrid, porque a mí es que era un sindicato que estaba con nosotros, perdió las elecciones y se fue de la CENS. Ahora hay un sindicato, CENS Madrid, que también es muy importante porque hay muchos médicos de Madrid que evidentemente estaban huérfanos en esta representación, y nosotros lo tenemos claro. O sea, hasta ahora sabemos lo que ha pasado, pero no podemos lamentarnos de lo que ha pasado. O sea, la vida te toca vivir el presente. Y Doctor, hablen ustedes. ¿No se da cuenta que necesitamos, los periodistas, los ciudadanos, que los médicos hablen? Porque los médicos saben lo que está pasando. Conocen por dentro eso, conocen las deficiencias. Don Ignacio ha hablado en un momento determinado de la enorme corrupción de la sanidad pública. Yo ignoro la corrupción de la sanidad pública, pero si lo dice un médico que conoce la sanidad pública, pues algo tendrán que contarnos de la corrupción de la sanidad pública. No conocemos casos de corrupción en sanidad pública. ¿Qué pasa con el exceso de consumo de medicamentos? ¿Qué pasa con la selección de cuáles son los servicios o la cartera que debe prestar la Seguridad Social? ¿Qué pasa con la dedicación de los médicos en una y en otra? ¿Qué pasa con los convenios? ¿Qué pasa? Es decir, que nos lo cuenten, pero que sean los médicos los que hablen, que sean ustedes los que hablen, que sean ustedes los que defiendan los derechos lingüísticos en Baleares o en Valencia, porque eso al final acaba repercutiendo en la salud de esas gentes. Que sean ustedes los que defiendan el derecho de los no nacidos, que sean ustedes los que defiendan el derecho a que un niño no sea hormonado contra la voluntad de sus padres a los 9 años. Es decir, si ustedes no hablan, estamos jodidos. Y es importante que ustedes sepan eso y también escuchen nuestra voz. Por supuesto, yo le agradezco muchísimo que estén en vanguardia ahora de la defensa de todas esas cosas, pero escúchenos también a nosotros, porque no tenemos su capacidad para llegar a la gente, ni su capacidad de persuasión, ni sus conocimientos médicos y científicos, pero tenemos la voluntad de que la gente esté bien informada y bien asesorada. Nos quedan 3 minutos, no os he dejado casi hablar, os pido disculpas, Luis. No, yo estoy encantado escuchando a los dos invitados porque estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, pues simplemente animarles a que sean capaces de sacar adelante esta especie de movimiento coordinado. Yo creo que habría que decir solamente una cosa. ¿Por qué España es líder en trasplantes? Porque tenemos unos médicos muy bien formados y que se paga el trasplante. Es lo único que se paga la sanidad pública, el trasplante. Y hay que decirlo, porque pues si no lo decimos, pues no lo sabe la gente. Ahí tienen ustedes, por cierto, imágenes de cómo está en este momento, creo que es el río Manzanares, a su paso por algunas de las zonas de Madrid. No parece que en este momento haya todavía ballenas ni ningún tipo de cetáceo, ni que haya efectivamente irrumpido en la vida de las gentes en Madrid el agua, por el momento. Yo he venido de allí esta mañana. Antes del programa Francas, estaba allí. ¿Has venido? ¿Y qué? De ahí. ¿Y qué? Normalidad absoluta. Normalidad absoluta. Sí. A ver, si hubieran tenido esa diligencia en el caso de la riada de Valencia, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Casi nada hubiera ocurrido. Si hubieran limpiado los de estos, tampoco. Me sumo a lo de Luis, me ha servido mucho aprender y creo que es un tema que, como decías tú, preocupa mucho a los españoles y no solamente preocupa, es que nos han dejado tirados. Lo sufrimos. Exacto. Don Miguel, tiene usted aquí su casa.
cuando gracias. quiera. Cuando convoquen de nuevo la manifestación, espero que sea cuanto antes, le volvemos a tener aquí. Muy bien, de Y a la acuerdo. segunda compromete. también. Y a la segunda también. Muchas gracias a todos. Espero que les haya sido, como a don Luis y a Josep María y como a mí, un momento de aprendizaje de un asunto en el que estamos todos comprometidos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta muy pronto.